Hola nuevamente amigos de la Sodalidad Iniciática. Estamos listos para continuar con la meditación del propósito 20. Yo lo estoy. Nos vemos pronto. Hola amigos desconocidos. Pero bueno, ya nos conocemos lo suficiente. Estamos juntos en el propósito 20. Y antes de continuar con la lectura del propósito, y luego de que mi alma ha bajado de nivel después de tantas horas entre la madrugada de este 30 de julio del 2025 y esta tarde del 31 de julio, o la madrugada, terminé de grabar y de publicar los dos videos de este propósito, pero me quedé pensando nuevamente y creo que la más hermosa de las oraciones que podemos decir es volver a algo que está en el propósito 20. Dice, todavía sigo emocionada, así es que no se asombren si todavía estoy ya leímos esta parte. El absoluto se manifestará de inmediato en tres atributos: vida, forma, pensamiento. Ese es teológicamente el Dios supremo. Y entre paréntesis el maestro pone principio inteligente pero inconsciente, el no manifestado. Y en todas estas horas el alma se está preguntando, ¿dónde nos habla de ello? Y al fin se puede unir y les invitamos a hacerlo con lo que en el propósito 1, desde el propósito 1, se nos habló. Voy a leer los dos párrafos. Jung ha demostrado que solamente un 2 veces nacido es un héroe, y esto abarca a todos los que han sufrido el doble nacimiento. No es solamente entre los primitivos donde se encuentra este renacimiento, como base de los ritos iniciáticos, sino que también constituye el objeto tanto de los misterios gnósticos y del brahmanismo hindú, como aún del bautizo cristiano. Sin embargo, es tal vez en el sistema yogi que el hecho está más tangible, pues todo el trabajo y la disciplina constante del adepto consiste en sobrepasarse hasta alcanzar ese estado supranormal. En efecto, todo se resume a un nacimiento en las tinieblas, evolución inconsciente, que necesita perfeccionarse, evolución consciente, para nacer de nuevo en la luz. Partiendo del absoluto, principio inteligente pero inconsciente, da una vuelta a este infinito todo nada a través de un ciclo inconsciente, consciente, inconsciente. Lejos de ser sobrenatural, el estado de la iluminación es concebido conscientemente y este fenómeno psíquico de dualidad totalmente expresado en los ritos egipcios fue también 2000 años más tarde teológicamente formulado en el famoso diálogo entre Jesús y Nicodemo, expresado por San Juan en el capítulo 3 de su Evangelio. Que esta oración permita que cada una de nuestras almas, al hacer la unión de que justo en el propósito 20, ocultismo, se vuelva a hablar de ese principio divino, inteligente pero inconsciente, y que alguna vez comentábamos, o tal vez algunas veces, que Víctor Madrid, ese amigo de la sodalidad iniciática, un día meditando, dijo que se hace consciente solo en el hombre. Porque ese es nuestro viaje, inconsciente, olvidado de nuestra memoria sagrada, y con el proceso de iniciación nos volvemos conscientes,
O tal vez nosotros no somos los que nos volvemos conscientes. ¿Para qué comentar más? Que cada uno una lo que tiene que unir, comprenda y realice lo que tiene que realizar. Volvamos a la lectura del propósito. Esto evoca evidentemente el problema de los curanderos. Por ese término se comprenden todas las categorías de personas que se ocupan en calmar a su prójimo, desde la buena mujer que conserva el uso de remedios empíricos con una farmacopea que, por otra parte, no se debe desdeñar, hasta el médico privado de su doctorado. Aquí igualmente no se puede saber jamás el límite de lo verdadero y lo falso. Es decir, entre aquellos que practican una cura cualquiera con conocimientos o aun dones o poderes y aquellos que se dedican al abuso de la credulidad humana. En fin, los verdaderos curanderos, quienes en lugar de acondonarse en la práctica de la medicina llamada oficial para no calmar sino relativamente a los enfermos, prefieren poner todo en obra para una total curación. De ahí su nombre de curanderos. Los métodos, aunque diversos en apariencia, son, no obstante, establecidos sobre las mismas bases, de las cuales el hecho psíquico es el factor más importante. El sistema, ya sea en el orden puramente espiritual, por la plegaria y la sugestión, físico-psíquico, como en el magnetismo, o fisiológico, cura por las plantas, masajes, baños, etc., está basado muy a menudo en una síntesis. En efecto, los curanderos emplean casi siempre un conjunto de cosas para llegar a un resultado. Para el verdadero ocultista no hay cosas sin importancia, y en lo concerniente a la cura, todo debe ser puesto en obra. Es la planta cegada en un momento dado, influencia planetaria favorable, la imposición de las manos, traspaso del fluido o práctica por agentes estesiógenos, ayudados de todos modos por las plegarias, magia del sonido, etc. El curandero digno de este nombre tiene verdaderamente conocimiento de las relaciones, de la ley de las acciones y reacciones en los diversos dominios. Ese es el verdadero sentido de la iatricia. En efecto, los filósofos iátricos consideran que cada planta está en correspondencia con una constelación o un planeta, con una categoría mineral, con una parte del cuerpo humano, etc. Y hemos visto ya la cuestión de las analogías, sobre todo en nuestra explicación de la arqueometría. En efecto, la iatricia del griego iatrio y ocuro es el arte completo de curar. No podemos entrar más en los detalles de los métodos espagíricos, como se dice de la medicina hermética, llamada también medicina teúrgica, del griego spao, yo separo, y agerei, yo reúno. En fin, son numerosos aquellos que se han interesado verdaderamente, sin límites, en el alivio de los humanos, por métodos muy diversos. Todos esos investigadores han permitido que hoy día una mejor síntesis pueda ser emprendida. Nos podemos dar cuenta que el propósito psicológico da un giro profundamente simbólico y sapiencial. El maestre comienza a distinguir el nivel verdaderamente iniciático de la curación. Lo que previamente fue una revisión de médicos científicos, recordemos, que rozaron lo oculto, ahora se traslada hacia el terreno de los curanderos. Y de él nos da la imagen clara, los sabios naturales y los verdaderos terapeutas del alma y del cuerpo, que actúan en correspondencia con el cosmos. Realicemos una lectura interpretativa desde la clave de la tradición primordial de esta partecita que acabamos de leer. ¿Qué distingue al verdadero curandero? 3 tipos mencionados por el texto. La buena mujer con remedios empíricos, apegada al saber popular. Su saber viene de la experiencia, la tradición oral y una sensibilidad natural. El médico sin doctorado oficial, no reconocido por la medicina académica, pero puede poseer dones o poderes reales. El verdadero curandero, aquel que aspira a la curación total, no solo al alivio. Utiliza una síntesis espiritual, energética, material y cósmica. Curar totalmente no es solo quitar el síntoma, es restablecer la armonía entre todos los planos del ser.
físico, psíquico, espiritual, cósmico. Aquí ya no hablamos de medicina como ciencia parcial, sino de la iatricia como ciencia sagrada del restablecimiento del orden. El papel del hecho psíquico. El texto enfatiza que la dimensión psíquica es el factor más importante en todos los métodos de los curanderos. Esto corresponde con muchas tradiciones antiguas, especialmente el Ayurveda de la India, la medicina taoísta en China, la medicina sacerdotal egipcia, la teurgia hermética y alquímica en Occidente. Estas formas de curación no separan el cuerpo de la psique y del cosmos. Por tanto, el pensamiento, la intención, la palabra, la oración, el símbolo y el gesto son también agentes de curación. De esta manera se nos revela algo esencial. El curandero opera como un puente entre los planos, un microcosmos consciente que, conociendo la ley de analogía, restaura el equilibrio entre los elementos del universo y el ser humano. La iatricia, la medicina sagrada. La palabra iatricia aparece aquí como clave. No se refiere simplemente a la medicina oficial, sino a la medicina total que reconoce las correspondencias universales entre los astros, las plantas, los órganos, los metales, los estados anímicos. Usa el lenguaje de los símbolos, no solo el de las sustancias. Integra espíritu y materia, como ya lo sugería Paracelso y toda la tradición espagírica. La espagiria, separar para reunir. El maestro menciona la espagiria, término profundamente alquímico. Su principio básico es: 1. Separar los componentes sutiles de un ser, planta, metal, alma. 2. Purificarlos y consagrarlos. 3. Reintegrarlos en una nueva unidad más armoniosa. Este proceso de la espagiria nosotros podríamos considerarlo que realmente es un proceso análogo al camino del ser humano, de todos los seres humanos. Nos separan del origen, somos purificados por la vida, el dolor, la búsqueda, y si encontramos el centro, somos reintegrados al uno. Todo esto conecta con la tradición hindú. Ya hemos mentado algo en el Ayurveda. Cada planta, metal y enfermedad está ligada a un dosha, un punto, un planeta, un mantra, un color, un tipo de alma. El Siddha Yoga del sur de la India nos cuentan que operan curaciones con mercurio, pero no entendamos sino como símbolo. El significado, el símbolo de mercurio sería el fuego interior. Y con mantras. Los siddhis, poderes de los que ha hablado tanto el maestro, son sentidos sutiles despertados, que permiten percibir, que permiten actuar más allá de lo físico. Y sí, efectivamente puede ocurrir que no todos, pero unos cuantos de nosotros hayamos desarrollado esos siddhis. El maestro nos está recordando para qué sirven, para qué realmente sirven, cuál es la preocupación que deberíamos tener, aunque en un momento determinado el maestro mismo lo dice desde el propósito 1, puede ser parte del ego y también hay que renunciar y morir a ellos. Pero bueno, de todo esto que nosotros estamos meditando, nosotros podemos atrevernos a considerar que el maestro nos está diciendo en clave: todo esto es posible, porque el ser humano no está limitado a los 5 sentidos físicos. Nos está diciendo hay sentidos sutiles, hay correspondencias universales y hay un arte real de la curación integral. Este fragmento del propósito 20, mi alma, y más que seguro que sus almas, sienten que es un homenaje a los verdaderos curanderos como instrumentos vivos de la armonía universal, que no buscan solo combatir la enfermedad, sino restaurar la unidad que ha sido quebrada. En los Andes, que es el mundo que yo conozco, el curandero utiliza su mano derecha, o la curandera utiliza su mano derecha para curar el cuerpo,
pero utiliza su mano izquierda para sanar el alma. Y como habíamos comentado en otro propósito, la enfermedad es que el alma ha huido y hay que volverla al cuerpo para que le dé esa energía vital a ese ser humano que ha sido abandonado por su alma y que por eso está enfermo. Volvamos ahora a la lectura del propósito psicológico. Es preciso decir una palabra sobre esos doctores eléctricos, muy numerosos en Francia a fines del siglo XVIII, entre quienes se cuenta el célebre médico Petetin. Ese doctor era un sabio serio que, a pesar de su título de presidente perpetuo de la Sociedad de Medicina de Lyon, no titubeó en lanzarse a experiencias que en esa época estaban lejos de ser consideradas como serias. Sin embargo, obtuvo resultados interesantes por el empleo de la electricidad y de ninguna manera inferiores a los de las escuelas rivales. En efecto, la escuela de magnetismo de los doctores eléctricos no creía en los fluidos de Mesmer y rechazaba la influencia espiritualista de Barbary. Para la defensa del médico vienés, fundador del mesmerismo, estuvo entre otros el doctor Bailey, quien escribió los trabajos del célebre doctor magnetizador, en nombre de la Real Sociedad de Medicina encargada de verificar las experiencias de Mesmer. En fin, los discípulos son numerosos: Coleman, el cirujano Leroux, Bergasse, etc. Debemos también señalar a Berna, quien pidió a la Academia de París una comisión para presentar argumentos irrebatibles acerca de sus trabajos, pero las experiencias de ese doctor magnetizador fracasaron. A tal efecto debe mencionarse también a F. de Broche, secretario de la prefectura de Loiret, quien, a finales del siglo XVIII, imaginó un péndulo para verificar los fluidos magnéticos. Fue el primero en Francia y se le encuentra el origen de la radiestesia. Hay que mencionar a Peter, químico bávaro, precursor de la vara adivinatoria al inicio del siglo XIX. Por otra parte, se cita a Charpentier, quien demostró por medio de la fotografía la emisión de rayos N. También Blondeau demostró así la emisión de rayos físicos psíquicos. Igualmente, el comandante Darget de Tours, asociado con el célebre doctor Baraduc, obtuvo fotografías impresionantes de imágenes mentales. Fue Baraduc, médico francés, quien inventó en 1909 un aparato para medir la fuerza humana que se denominó OD, magnetismo, neuricidad, etc., hasta entonces desconocido científicamente. Finalmente, con Delouze, el modesto sabio que publicó en varias obras sus resultados sobre el magnetismo y los medios operatorios, con los hermanos de Puységur, los doctores Osty, D'Urville y M. de Rochas, contando aún al doctor Dupotet, jefe de la Escuela Mágico-Magnética, que experimentó con éxito y realizó verdaderas maravillas, podemos resumir el magnetismo. Ya Teodoro Courant, discípulo de Bekensteiner, había escrito una obra bastante interesante, Estudios sobre la electricidad médica entre los ancianos. Pero sobre todo es preciso decir una palabra sobre el médico Durand de Gros, aquel doctor proscrito que entró en Francia bajo el nombre de Dr. Philips y atrajo la atención sobre los fenómenos hipnóticos por medio de lecciones orales y experimentales. Practicó en Bélgica y también estuvo en Argelia en 1853. Es el autor de Electromagnetismo Vital, 1855, y de los cursos de braidismo o hipnotismo nervioso, 1860. Está todavía el doctor Charles Pignon, cuya memoria titulada De la parte de la medicina moral en el tratamiento de las enfermedades nerviosas, 1862. Publicada enseguida bajo el título Estudios sobre la medicina animista y vitalista, 1864, obtuvo una mención honorífica de la Academia de Medicina. Habría sido necesario citar quizás al magnetizador danés Hansen entre los precursores del magnetismo, junto a La Fontaine, Donato, el austriaco Thon y muchos otros. Así como mencionar entre los precursores del espiritismo a la familia Fox en América y a Guilliard en Europa. Y hay una nota bastante larga. Con Guilliard, autor de La mesa que baila y responde, se anuncia el espiritismo en Francia. Las experiencias empezaron en Bourges en 1853, luego en Estrasburgo y París. La familia americana Fox, de origen alemán y religión cristiano-metodista,
Se estableció en Hydesville en diciembre de 1847 en una casa, propiedad de un cierto Wickman en el estado de New York. Apenas instalados, fenómenos extraños empezaron a manifestarse. Ruidos producidos sin causa aparente, muebles trasladados o volcados, utensilios echados a tierra, etc. Los dos jóvenes hijos de Juan Fox sentían a menudo manos invisibles recorrer sus cuerpos durante la noche. En fin, a fuerza de experiencia, la familia se pudo comunicar con un ser misterioso e invisible, y fue así como se inició en el espiritismo. Fueron organizadas sesiones con los vecinos y de ese modo comenzó la vulgarización de los fenómenos de mediunidad. En resumen, la familia emigró a Rochester, cerca de la hija mayor convertida entre tanto en la señora Finch, y los espíritus se mudaron igualmente, lo que les permitió dar nuevas sesiones cada vez más frecuentes, hasta el punto en que esas almas descubrieron la misión de esparcir aquello que era la nueva religión. Hoy día el espiritismo posee sus templos, sus iglesias, sus sectas, sus rituales, sus dogmas, etc. Mencionemos que fue Allan Kardec, seudónimo de Rivail, quien redactó el Evangelio espiritista. Y el propósito continúa, pero aquello que nos viene al pensamiento en primer lugar es que, si bien la presencia de esa electricidad es fácil de comprender hoy día, es sin duda por algo que entra el descubrimiento de Galvani. Su mismo nombre se encuentra atado a lo que el objeto de su descubrimiento, a lo que fue el objeto de su descubrimiento. Y hay otra nota. En nuestros días se dice aún corrientemente un metal galvanizado. El galvanismo es una rama de la ciencia de la electricidad que trata de las corrientes eléctricas producidas por agentes químicos. Se galvaniza el acero, el palastro, etc., sometiéndolos a la acción de una corriente galvánica, es decir, para darles una falsa vitalidad. Existen ahora galvanógrafos, una galvanografía, una galvanología, galvanologistas, etc. Se llama hierro galvanizado al hierro cubierto con una capa de zinc para evitar el enmohecimiento. En fin, todo esto proviene del inventor italiano Luigi Galvani, Italia, 1737-1798. Citemos, por ejemplo, aún al conde Puy-Fontaine, quien en 1876 estableció un galvanómetro para verificar el fluido de la voluntad. Y sigue el propósito, es a Galvani que se debe el conocimiento de que la fuerza que desde el cerebro comanda a los miembros y que circula en los nervios es una electricidad. Su descubrimiento se debe al hecho de que las patas de rana atadas por un hilo de cobre se agitaban cada vez que el viento les hacía tocar el hierro del balcón donde estaban suspendidas. Otro fenómeno bien conocido actualmente y cuyo nombre queda igualmente atado a su inventor, o al menos a quien lo experimentó y vulgarizó, es el cumberlandismo, o transmisión del pensamiento sin contacto, lo cual fue presentado por el magnetizador Stuart Cumberland, que en 1883 demostró públicamente la experiencia que consiste en encontrar un objeto escondido en una asamblea. Notemos de paso que la frenología es una ciencia aceptada actualmente, pero en sus inicios estaba considerada como un arte poco correcto. Se la debemos a su fundador J. J. Gall, nacido cerca de Bade, médico en Viena. Fue más tarde, en 1807, a París para convertirse rápidamente en un célebre fisiólogo. Muy bien secundado por su discípulo Spurzheim. Y aquí hay otra nota, nacido cerca de Treves, en Prusia, en 1766. Spurzheim fue un célebre médico y discípulo de Gall que modificó ligeramente la doctrina. Recorriendo Francia, Alemania y Estados Unidos, fue allí donde él murió, en Boston, en 1893. Deja 2 obras, sobre la locura y sobre los principios de la educación. Sus descubrimientos fueron publicados en 1808. El doctor Gall se hizo naturalizar francés después de que sus cursos fueron cerrados en Austria. A él debemos anatomía y fisiología del sistema nervioso en general y del cerebro en particular. Obra en 4 volúmenes aparecidos de 1810 a 1820. Murió cerca de París en 1833
a la edad de 75 años. Nos atreveríamos a preguntar nuevamente por qué el maestro nos entrega toda esta información, aparentemente dispersa, sobre experimentadores, médicos, magnetizadores, electricistas, espiritistas y científicos poco ortodoxos. ¿Tiene esto un propósito en el camino iniciático que propone la obra? Vayamos a reflexionar todo esto a la luz de la tradición. ¿Qué les parece? El maestre nos muestra una cadena histórica de buscadores heterodoxos. El listado no es arbitrario. El maestre presenta una serie de médicos, físicos, sabios y experimentadores que desde el siglo XVIII hasta el siglo XX buscaron ir más allá de los límites reconocidos por la ciencia oficial. Todos ellos tienen algo en común, algo que Guénon también denunció. Fueron descartados o ridiculizados por las academias y sociedades científicas de su tiempo, porque sus hallazgos rozaban los límites del alma, del espíritu, de la energía sutil o de los sentidos invisibles. Podemos reconocer tres grandes núcleos en este inventario: el magnetismo y sus variantes, Mesmer, Puisejur, Dupotet, Baraduc, D'Urville. Buscan energías invisibles que afectan la voluntad, el sueño y la vitalidad. La electricidad vital y el galvanismo, Galvani, Petetin, Durand de Gross, identifican corrientes en el cuerpo que parecen gobernar más que el simple mecanismo fisiológico. La mediunidad y el espiritismo, la familia Foss, Guilliard, Allan Kardec, todos exploran fenómenos de comunicación con lo invisible, lo que la tradición llamaría mundo psíquico o sutil. El mensaje implícito: hay sentidos dormidos que el mundo moderno olvidó. El maestre parece querer demostrarnos que los 5 sentidos no agotan las capacidades del ser humano. En efecto, como bien mencionamos anteriormente, la tradición hindú, especialmente en el Sankhya y el yoga, enseña que junto a los 5 órganos de percepción y los 5 órganos de acción hay una facultad interior, el manas, que coordina y da acceso a percepciones más sutiles. Así, detrás de estos experimentos de la ciencia desviada, como la llama Guénon, el maestre parece querer abrirnos la percepción a que el ser humano es más que un cuerpo físico y que incluso las ciencias mal llamadas pseudo han tanteado verdades perdidas de la tradición. También hay una enseñanza sutil. Todos estos caminos, aunque incompletos, revelan una nostalgia del espíritu. Este listado también puede leerse como un mapa de errores sublimes. Muchos de estos sabios, aunque valientes y brillantes, quedaron atrapados en el nivel psíquico o energético, sin alcanzar el centro espiritual que une y da sentido a todas las facultades del alma. Por eso, el maestre no los presenta como modelos a seguir, sino como testigos de un anhelo verdadero. Ellos buscaron, con los instrumentos que tenían, la manifestación de lo invisible, el alma, el espíritu, el otro lado del velo. En esto no se distancian tanto de los antiguos rishis o los magos caldeos, aunque no tuvieran acceso a los símbolos ni a la iniciación verdadera. Nosotros podemos considerar entonces que nos habla de ellos porque el discípulo debe aprender a ver la luz incluso en medio del error. Y esto sirve para nosotros también, a distinguir lo esencial de lo accidental. El verdadero iniciado no rechaza lo que es imperfecto, sino que descubre en ello un intento hacia lo perfecto. Y lo perfecto con mayúsculas. El maestro quiere que reconozcamos en estas experiencias fallidas o parciales una búsqueda común para todos los seres humanos, la del alma, la del espíritu, la del centro, y que no despreciemos ni a la ciencia ni a la heterodoxia, sino que aprendamos a discernir el fuego divino escondido en cada chispa humana y en nuestra propia chispa. Los personajes y experimentos que el maestro enumera con tanto detalle no están allí solo para brindarnos una historia curiosa o pintoresca. Parece ser que él intenta construir a través de esta galería de buscadores un mapa oculto de aquellos que desde la ciencia, la medicina o lo experimental
rozaron, aunque a veces sin saberlo, los umbrales de lo sutil del alma y del espíritu. Todo este desfile de personajes es en verdad un desfile como de figuras arquetípicas de una búsqueda fragmentaria. Ellos, desde la ciencia o la paraciencia, rozaron las verdades de los antiguos sabios, pero sin la guía iniciática, ni la clave simbólica. Quedaron en los umbrales. El maestro no los condena, pero nos lo muestra para que nosotros no confundamos los poderes del cuerpo o del alma con los del espíritu. Tal vez eso es lo más importante. Volvamos a la lectura del propósito. Sin querer establecer una hagiografía o historia de los milagros, de los santos, etc., es preciso reconocer, sin embargo, que entre los magnetizadores y los curanderos célebres, o al menos que han hecho mucho ruido, se encuentran numerosos eclesiásticos. Es preciso colocar a la cabeza de la lista ante todo al cura de Ars. Ese bienaventurado santo fue, al parecer, martirizado durante largo tiempo por malos espíritus. Su enemigo demoníaco fue llamado el Garfio, y son numerosas las historias a su respecto. J. B. Blaine, cura de Ars, es conocido de todas maneras universalmente por su sabiduría. Su hagiografía es quizás un poco entusiasta, ya que los milagros del cura habrían sido numerosos y se escribió sobre todo como consecuencia de esos espíritus que lo molestaron. Aquel bravo sacerdote estaba en todo caso lleno de bondad. La vida de San Bernardo, 1091-1153, está igualmente llena de historias de espíritus, de milagros, de exorcismos, etc. Notemos al pasar al abad Faría que a su regreso de la India obtuvo una buena reputación de curandero. Operaba por simple magnetismo, pretendiendo sin embargo que los efectos dependían mucho más del paciente que del fluido del operador. El público se cansó pronto de las experiencias del abad, que cambiaba el agua en champán y otros trucos espectaculares. Las críticas le quitaron rápidamente su aureola y tuvo que resignarse a vivir de una pequeña limosna en un pensionado para señoritas. Se cita también al abad Tritain, poco conocido sin embargo. Fue él quien inició al gran Paracelso a la alquimia, a la astrología y a la magia. Se encuentra aún el jesuita Gassner, quien realizó en Suiza curas milagrosas. Operaba exorcismos y fue un curandero notable que hacia fines del siglo XVIII contaba con cerca de 1 millón de partidarios, sobre todo en Suiza, aunque su renombre alcanzaba también a Baviera. Pero la lista sería demasiado larga y es preciso contentarse con citaciones al azar. Por otra parte, los representantes de la religión católica han estado siempre en la vanguardia de la preservación de las ciencias llamadas ocultas, sea directamente, ya que durante largo tiempo los prelados de la Iglesia fueron justamente los depositarios de todo el ocultismo, sea indirectamente, ya que hubo también periodos en los cuales la Iglesia romana combatió a los hermetistas, astrólogos, alquimistas, etc., haciendo crecer precisamente de esa manera el ardor de las búsquedas. Por ejemplo, la quiromancia, del griego chel, mano, y mantella, adivinación, que es el arte de predecir el carácter, el destino, etc. de una persona por la inspección de su mano. Fue mirado siempre como una herejía por todas las gentes de religión, y sin embargo existe un pasaje de la Biblia que es muy claro en apoyo de la quiromancia. Se puede leer en el libro de Job, escrito unos 1800 años antes de nuestra era. Dios puso entonces como un sello en la mano de todos los hombres, a fin de que todos los mortales que la emplea como sus obreros conozcan su destino. El abad de L'Épée, nacido en Versalles en 1712 y muerto en 1889, es el fundador de la institución de los sordomudos en Francia y el primero que puso en práctica el arte de la quirología. Citemos de paso al agricultor, dentista y relojero francés Crépeuil Jamin, nacido en 1850, quien puede ser considerado como el inventor de la grafología. Estudió la escritura para sacar conclusiones a partir de la forma, el estilo, el género de las letras, etc. En sus inicios, mirada también como un arte sin interés, la grafología es considerada actualmente como una ciencia de las más útiles. Este pasaje continúa
con su línea silenciosa de exponer, tras lo anecdótico, algo mucho más profundo, el testimonio de la sabiduría operativa, marginal y a veces hasta oculta, que ha mantenido vivos esos hilos sutiles del conocimiento tradicional en medio de la realización moderna. Nosotros podemos ver que todos estos personajes, diversos en apariencia y tiempo, son variaciones de una misma función sacerdotal primigenia, la del sanador iniciado, el que conoce los vínculos entre los mundos y que aplica ese conocimiento para curar, liberar, orientar o transformar. A través de ellos, el maestro nos recuerda que la ciencia sagrada no está muerta, sino que subsiste en esos márgenes, en los que aún se guardan los secretos del cuerpo sutil. Y bueno, todo este conocimiento trajo el recuerdo de Fray Jodoco Rique, ese fraile que trajo el saber europeo a nuestras tierras, acá en el Ecuador, y encontró en la magia indígena un espejo del alma más profundo que cualquier teología. Encierra en sí el corazón del propósito psicológico este aspecto, ese punto en el que la tradición se universaliza y donde un niño, apenas con sus ojos, puede reflejar los lazos invisibles del alma más allá del espacio y del tiempo. Se cuenta que Fray Jodoco Rique aprendió la magia indígena y la utilizaba para curar la melancolía de los soldados que añoraban sus tierras, su familia. Un niño indio reflejaba en sus ojos lo que su familia hacía en la lejana Europa. Tal vez la melancolía de los soldados no era solo tristeza, sino desarraigo del alma, exilio de sí mismo. El niño indígena, portador de un saber vivo y no letrado, era el puente entre mundos, que nosotros podríamos hablar entonces que era como Mercurio, Mercurio vivo. Fray Jodoco Rique, al acoger esta sabiduría y no negarla, se convirtió en un verdadero adepto tal vez. No imponía, sino que escuchaba, aprendió y por tanto, sí, como nos cuentan algunas historias, curaba. Bueno, nosotros debemos continuar con la lectura del propósito psicológico y seguir avanzando. Como ya lo hemos dicho ya en nuestros capítulos precedentes, es preciso reconocer que entre los más célebres astrólogos, alquimistas, ocultistas, etc., son los sacerdotes de la Iglesia de Roma quienes se inscriben en mayor número. Y al contrario, es también la religión católica la que parece combatir a todos aquellos que quieran ocuparse de esas ciencias si no son dignatarios atados a su dogma. Ya San Clemente fue un notable apologista que dejó entender la razón de la enseñanza esotérica. Igualmente Herbert, coronado papa bajo el nombre de Silvestre II, es denominado a menudo el Papa Mago. Sin embargo, se interesaba más en la alquimia que en la magia. Autor de numerosas obras ya citado en nuestro propósito psicológico 5. Asimismo, Raimundo Lulio, el monje español que dejó igualmente numerosas obras notables, tanto de alquimia en particular como sobre las cuestiones herméticas. Señalemos también al obispo de Ratisbona, Alberto el Grande, popular por sus tratados de magia que se estudian aún en nuestros días. Por su parte, el doctor Angélico, Santo Tomás de Aquino, sirve todavía de guía a muchos astrólogos. Se mencionan aún otros como el monje alquimista Basilio Valentín. En fin, hemos tenido ya la ocasión de citar también a ese sabio matemático, físico, químico, doctor en teología y ocultista célebre, Roger Bacon, monje inglés que con el sobrenombre de Doctor Admirable fue encerrado bajo la acusación de brujería. Y así uno se pregunta cómo debe considerarse el ocultismo. Cuando se ve a una gran religión sucesivamente condenar algo, tomar su defensa enseguida para condenarlo de nuevo. En fin, delegar a sus más ilustres representantes el estudio de esas ciencias y combatir a los que quieran igualmente interesarse en ellas. Por otra parte, la Iglesia de Roma no ha dudado en ciertos momentos en perseguir también a algunos de sus propios sacerdotes, como lo vamos a ver. Antes, es preciso agregar de todas maneras que es desarrollando en el público ideas sobre la posible existencia de demonios, diablos, malos espíritus, etc., que se ha creado esa idea. Y en fin,
que es al creer en esas entidades que se las hacen nacer, aún no existiera. Es un error entonces querer criticar a esas mismas personas que han tenido confianza y sin embargo eso es lo que ha hecho en gran parte la religión católica. Emitir teorías cuando se trataba de cosas satánicas, formar una psicosis en el mundo, crear una inconsciencia colectiva, un estado de espíritu dispuesto a aceptar la cosa, para más tarde juzgar, perseguir, condenar y ejecutar a quienes creían. El Papa Gregorio IX, para no citar más que a uno solo, creía firmemente en lo diabólico y en todas las historias satanescas. Por otro lado, desarrolló esa creencia en el pueblo, lo cual evidentemente tuvo por consecuencia la formación de sectas llamadas satánicas y la admisión posible de un acuerdo entre los brujos y el infierno. El maestro nos entrega este pasaje a algo verdaderamente revelador. Nos muestra una tensión dramática y paradójica entre la tradición esotérica y su expresión exotérica en las instituciones religiosas, particularmente en la Iglesia de Roma. Lo que estamos leyendo es casi un acto de revelación sobre la ambigüedad del poder religioso frente al conocimiento oculto. Vamos a desarrollarlo en tres planos como un espejo triple: histórico, esotérico y finalmente simbólico, para que nos ayude en su comprensión, que es lo que nosotros pretendemos al ir caminando por el propósito. Plano histórico: sabios ocultistas dentro de la Iglesia. El maestro recuerda aquí que varios grandes iniciados fueron, paradójicamente, hombres de iglesia. Citemos algunos con una breve luz sobre cada uno. San Clemente de Alejandría, padre de la Iglesia, defensor del conocimiento esotérico reservado a los perfectos. Silvestre II, papa, introdujo saberes arábigos y alquímicos a Europa, lo llamaban Papa Mago. Raimundo Lulio, tercero franciscano, autor del Ars Magna, sistema lógico esotérico, gran alquimista. San Alberto Magno, obispo de Ratisbona, maestro de Tomás de Aquino, alquimista, escribió sobre piedras, hierbas y talismanes. Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, integró astrología y metafísica, influyó en alquimistas posteriores. Basilio Valentín, monje benedictino, obra alquímica riquísima en símbolos, redescubre el antinomio. Roger Bacon, monje franciscano, ocultista, precursor del método experimental pero también místico, fue condenado. Estos personajes fueron puentes vivos entre el conocimiento oculto y el dogma institucional. Algunos fueron venerados, otros perseguidos, a veces ambas cosas. Plano esotérico: ¿por qué esta ambigüedad? El maestro apunta a una ambivalencia estructural en la religión institucional. La Iglesia condena públicamente lo que sus sabios exploran secretamente. Esto no es necesariamente hipocresía, sino una función dual: proteger el misterio de los profanos mientras lo custodia en sus cámaras internas, que no lo expresa en términos de exoterismo, la forma exterior, y esoterismo, la enseñanza interior. En esta clave podemos decir: el exoterismo condena lo que el esoterismo guarda. La Iglesia, como guardiana del misterio, mantiene la llave, pero teme abrir la puerta. Cuando se abre esa puerta sin guía, por ejemplo, a través del espiritismo, la invocación desordenada o la búsqueda de poder, se produce lo que el maestro denuncia: la creación de formas psíquicas erróneas, la psicosis colectiva y los egregores sombríos. En una lectura simbólica nosotros podríamos ver el papel de la Iglesia. Representa de alguna manera la estructura del alma que teme su propia sombra, que reprime el inconsciente profundo, por ello el diablo, lo oculto, y luego lo proyecta como una amenaza exterior. Así se crea lo que el maestre denuncia: la formación de sectas llamadas satánicas y la admisión posible de un acuerdo entre los brujos y el infierno. No porque fueran reales en el origen, sino porque el miedo colectivo los materializa. Es la ley hermética que no debemos olvidar. Todo lo que es creído con intensidad toma forma. El budismo, por ejemplo,
hace meditar y mirar interiormente que todos los enemigos, todos los demonios realmente están en nuestro interior y que el trabajo es siempre un trabajo interior. Como una conclusión de esta parte del propósito, nosotros podríamos decir que el ocultismo es una ciencia del alma y del espíritu. El ocultismo escrito con mayúscula. Los grandes iniciados, incluso dentro de la iglesia, buscaron reunificar lo visible y lo invisible, el exoterismo y el esoterismo. Cuando se niega ese trabajo interior, se corre el riesgo de crear formas psíquicas deformadas, como el miedo al diablo, las casas de brujas y la represión del espíritu. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que esa alma del mundo, que es el alma colectiva de la humanidad, necesita que el vaso hermético, así como es un vaso hermético individual, también hay un vaso hermético colectivo. Debemos construirlo como para que lo sagrado pueda madurar en paz. Volvamos a la lectura del propósito. Gregorio IX es el organizador de la Inquisición, pero esa es una cuestión demasiado importante para mencionarlo solo una parte. Vale más, pues, detenerse ahí y encarar el caso de aquellos sacerdotes católicos que fueron perseguidos. Es preciso reconocer que existían algunas razones, pero también parece ser que se trataba de separar a ciertos miembros de la Iglesia de Roma que se convertían en molestosos. Veamos algunos hechos que van a ilustrarnos sobre la posibilidad de confundir lo que se llama habitualmente ocultismo. En efecto, una vez más, es cuestión de abusos que se han cometido y es casi seguro que quienes los perpetraron tenían conocimiento del hermetismo en general. No obstante, el hecho de saber no hace sabio al hombre y menos a menudo todavía prudente. Por otra parte, la mayoría de las veces se trataba mucho más de brujos que de magos, cuando no francamente de charlatanes que se aprovechaban de la buena fe o incluso de pseudo-iniciados que veían la oportunidad de complacer a gente desmesuradamente ambiciosa o que sacaban ventaja de personas desequilibradas. Bueno, creo que confundí una hoja. Luis Gaudfriedi tenía el renombre de príncipe de los magos de España, de Francia, de Inglaterra y de Turquía. Era en efecto más que todo un prestidigitador muy hábil y quizás un poco brujo, sin grandes conocimientos. La historia refiere que violaba niñitas en las cavernas en presencia de Belcebú o de otras emanaciones demoníacas que enviaban diablos por millares a los cuerpos de monjas de convento, que conducía a los poseídos al sábado y celebraba misas negras, etcétera. Todas estas leyendas parecen haber sido inventadas por los miembros de la Iglesia del siglo XVII, ya que en esa época el clero no dudaba en desembarazarse de la gente y aún de los curas. En todo caso, Gaudfriedi fue denunciado por monjas ursulinas poseídas y en consecuencia murió en la hoguera el 30 de abril de 1611 en Aix-de-Provence. Esa historia es justamente similar a la de Urbano Grandier, un brillante alumno de los jesuitas que fue nombrado cura de San Pedro del Mercado, Francia, en 1617. Se dice que él sedujo a numerosos elementos femeninos y se convirtió rápidamente en un serio adversario para los carmelitas, los capuchinos y los franciscanos que lo hicieron arrestar. Pero una vez liberado, desgraciadamente, regresó a Laudín en el momento en que las hermanas del convento de las Ursulinas estaban poseídas, así que fue fácil incriminar al padre Grandier, tanto más cuanto que un panfleto editado por los protestantes fue puesto también a su cuenta. Fue detenido el 30 de junio de 1633 y se encontró en su domicilio un ejemplar del panfleto La Cordonería de Laudín, escrito injurioso contra el cardenal Richelieu. Por sentencia del 18 de agosto de 1634 se ordenaba que Grandier debía ser quemado y después de numerosas torturas pereció en la hoguera, habiendo anunciado la muerte próxima de los torturadores y responsables de su fin. El cirujano Manoury, quien buscó las huellas diabólicas sobre el cuerpo de Grandier, murió en el delirio 3 días más tarde.
El padre lactante, enloquecido por los remordimientos, murió al mes siguiente. En cuanto al padre Tranquile, otro exorcista, murió loco igualmente 4 días después del suplicio de Grandier. Esas predicciones en el momento de perecer sobre la hoguera recuerdan evidentemente a los del gran maestre de los templarios, el venerable Jacques de Molay. Ve los detalles en nuestro artículo Los Templarios, en nuestra obra Ciencia y Religión de la serie de los grandes mensajes y en el libro negro de la francmasonería. En fin, es preciso decirlo bien, todas estas historias están lejos del verdadero ocultismo en su idea de ciencia, lo cual ha sido necesario esconder justamente a los profanos que, en sus impulsiones malsanas, vienen siempre a pedir la ayuda de los iniciados, y si estos no son de la verdadera esencia de maestros, se dejarán sobornar por una razón u otra, sea por beneficio material o sea por ventaja de orgullo o para satisfacer sus deseos, etc. El texto nos invita a distinguir cuidadosamente entre el ocultismo auténtico como ciencia sagrada, ocultada precisamente por respeto a su poder transformador, y los abusos, fraudes o desvíos que se producen cuando personas desequilibradas, ambiciosas o inmaduras también toman contacto con elementos del saber esotérico sin haber sido transformadas interiormente. Podemos destacar algunos puntos claves para que nos ayuden a comprender mejor la profundidad de este fragmento. La Inquisición como herramienta de poder. El texto señala que Gregorio IX organizó la Inquisición, pero advierte que no basta con mencionar esto sin profundizar, y en efecto, el maestre no se queda en la crítica fácil. En lugar de una condena unilateral, se detiene en mostrar cómo dentro de la misma iglesia hubo sacerdotes perseguidos no solo por herejía, sino por ser molestos o peligrosos para el orden eclesiástico establecido. Se insinúa una crítica hacia el uso del poder religioso como medio de control político y social, donde lo espiritual auténtico puede volverse una amenaza. La confusión entre ocultismo y brujería, una y otra vez, se nos alerta contra el riesgo de confundir el conocimiento esotérico verdadero con formas degradadas como la brujería, el ilusionismo o el abuso de poder. El ejemplo de Luis Gaufridi muestra a alguien más cercano a un charlatán o manipulador sexual que a un iniciado auténtico. Sin embargo, fue tratado como un mago poderoso y ejecutado como tal. Se subraya que el miedo al ocultismo muchas veces nace de la ignorancia o de la manipulación y no de una comprensión de su verdadera naturaleza como camino iniciático. El caso de Urbano Grandier y la proyección demoníaca. El relato de Grandier es aún más complejo. Fue víctima de una campaña de difamación y persecución eclesiástica, amplificada por el contexto político-religioso, la lucha con Richelieu y el protestantismo. La posesión de las monjas y el uso de panfletos como evidencia reflejan cómo el imaginario demoníaco podía ser activado en momentos oportunos para eliminar enemigos incómodos. El ocultismo no es la causa del problema, sino el pretexto. La verdadera historia parece ser de luchas de poder, celos religiosos y represión política. La falsa iniciación y el poder sin sabiduría. El texto concluye con una advertencia esencial. Saber no es ser sabio, y mucho menos ser prudente. El verdadero maestro no solo posee conocimiento, sino que ha pasado por una purificación interior que le permite resistir la corrupción, el ego y el deseo de manipular. El poder espiritual entregado a un ego inmaduro se convierte en veneno. El conocimiento mal dirigido puede atraer tanto a los desequilibrados como a los ambiciosos. Por último, nosotros podríamos considerar lo que el maestre nos recuerda, que el ocultismo ha sido ocultado precisamente para evitar este tipo de desviaciones, y que los verdaderos maestros, no los impostores, son aquellos que saben guardar el conocimiento y no entregarlo a quienes lo buscan por motivos oscuros. Volvamos a la lectura del propósito. Las historias a este respecto son innumerables a través de todos los tiempos. Como ejemplo, podríamos hablar un poco, entre otros,
del Tribunal Especial instaurado en 1679 por Luis XIV, que tenía su sede en el Arsenal de París. La justicia era aplicada en una sala llamada Capilla Ardiente. Las ventanas estaban veladas de negro y la pieza aclarada por la luz de las antorchas. El tribunal tenía por objeto poner fin a las prácticas de los brujos, pero no se trataba en realidad de verdaderos brujos en el sentido de gente que conociera, aunque fuera un poco, la baja magia, sino que la mayoría eran simplemente personas de poca virtud y sin moralidad. Los casos, en su mayor parte, estaban caracterizados por los envenenadores, y las más célebres que pasaron en juicio fueron mujeres viciosas, sacerdotes practicantes de magia sexual y vanidosos que mezclaban con las prácticas eróticas pequeños conocimientos de baja magia negra y subterfugios para llegar a sus degradantes resultados. Está ante todo el caso de María Magdalena O'Brien, sobrenombrada la Brinvilliers, quien fue una criminal de renombre. Ella desposó primeramente a Antonio Gobelin de Brinvilliers, pero enamorada de Gaudin Sainte-Croix y para satisfacer todas las obligaciones pasionales, aprendió el valor de los venenos, lo cual permitió matar en primer lugar a su padre y a sus dos hermanos, teniendo como cómplice a un cierto Jean Hamelin. Enamorada de Brancourt, se declaró a él, pues necesitaba su ayuda para llegar a tocar la herencia. Entonces mató a su hermana y a su cuñada. Cuando arrestaron a Hamelin, llamado las Calzas, este reveló a la justicia los crímenes de la Brinvilliers, que se había escapado a Londres, y no fue detenida sino 3 años más tarde en Lieja, Bélgica. Condenada a muerte, subió al cadalso en París e hizo enmienda honorable ante el tribunal de Notre Dame. Fue muy bien defendida por Nivelle, pero a pesar de su elocuente abogado fue decapitada y echada en la hoguera. El pueblo estaba tan emocionado que se lanzó sobre sus cenizas para recogerlas como reliquias, creyéndolas capaces de poderes. El tumulto fue tal que se olvidó cantar el Salve Regina, habitual para los condenados al suplicio. Otro gran nombre de envenenadores es el de la señora Brunet, que mató a su marido, un importante burgués de París, y fue de primera importancia en aquello que ha sido justamente llamado el asunto de los venenos. Pasamos sobre los nombres de la duquesa de Bouillon, que estuvo también comprometida en ese famoso asunto que se desenvolvió en la Capilla Ardiente, por donde pasaron igualmente la señora de Beauce, procesada por haber comprado sapos y otros encantamientos, los esposos Bagimont, quienes participaron en numerosos envenenamientos, e inclusive la señora Bergeret, la adivinadora que conspiró contra Luis XIV. Esta última se habría asociado por otra parte con un pastor llamado Grand Etienne, que conocía verdaderamente las suertes. Otro brujo que participó en ese complot fue Renard, llamado el Gran Autor. Se había aliado con sacerdotes para realizar misas negras. Muy conocido también fue la señora Vigorous, la quiromántica popular de la época, estuvo mezclada en historias sombrías, así como su hermano, que usaba la astrología para el mariscal de Luxemburgo. Ella sucumbió durante la cuestión. Y aquí una nota importante. La cuestión es el término empleado durante largo tiempo, sin duda, pero sobre todo desde la Inquisición, para designar la tortura aplicada antes de comparecer delante del tribunal. Así, el prevenido debía firmar su confesión escrita, aplicada antes de comparecer delante del tribunal. Por otro lado, no había debates. El jurado se contentaba con exponer los hechos y automáticamente había condena. Lo más a menudo la hoguera. Así, siempre había un culpable. Se reconocían la cuestión ordinaria y la cuestión extraordinaria, pero con frecuencia los inculpados pasaban por los dos suplicios: garrotes, cuña hundida en los dedos de los pies, fuego al rojo sobre diferentes partes del cuerpo, etc. Pero todo esto es demasiado conocido para insistir más aún sobre estas torturas que fueron infligidas a través del tiempo a nombre de la religión. De siniestro renombre es aquella todavía que la historia llama la vecina, bruja que confesó haber quemado y enterrado a 2.500 niños nacidos antes de término. Se encontraron en su casa listas de nombres de clientes con el objeto de sus visitas. Así, se supo que la duquesa de Foix pedía el medio de tener senos más hermosos, la señora de Basset tener caderas más armoniosas, etc.
muchos querrían encontrar a la bruja para hacerse amar y obtener de ella el medio para satisfacer algunas ambiciones. La vecina aconsejaba frecuentemente novenas y se encargaba aún de comisiones piadosas. Por otro lado, se supo que su iglesia favorita era la de Santa Úrsula de Montmartre en París. Bueno, realmente este texto es intenso, es sombrío y de fuerza evocadora, pero la nota que ha puesto el maestre resulta bastante importante, sin negar que a lo mejor efectivamente habían este tipo de historias, pero ¿quién no iba a firmar su confesión escrita antes de enfrentar al jurado cuando, cuando era sometido a la cuestión ordinaria o extraordinaria? Realmente no sé qué comentar. Tal vez continuando con la lectura del propósito podamos entender un poco más, sobre todo por qué el maestre nos cita todo esto. Por lo tanto, continuemos con esa lectura. Esa historia de niños asesinados hace pensar en otra. Desgraciadamente, esta vez no se trata de simples abortos, sino de niños vivos sacrificados para ceremonias de brujería. No es raro, en efecto, que los brujos hayan sacrificado así a niños, a veces recién nacidos, a veces chiquillos o chiquillas. Esto proviene de que todos los libros mágicos contienen fórmulas en las cuales puede verse mencionado frecuentemente que para triunfar en tal o cual operación se necesita sangre de un niño virgen o el corazón de un recién nacido, etc. Hemos visto ya esa cuestión y explicado que se trata en realidad de fórmulas expuestas en símbolos. Estudiar de nuevo nuestra obra Los Misterios Revelados. Un nombre célebre en la historia tanto como en las leyendas del presente es el de Gilles de Laval, barón de Rais, que fue mariscal de Francia y compañero de Juana de Arco. Era uno de los más ricos señores de Europa en el siglo XV, pero no es nada imposible que la magia que le hizo perecer no fuese justamente otra cosa que un simple pretexto destinado a cubrir las intrigas políticas en las cuales estuvo mezclado. Estuvo casado con Catalina Tours y se dedicó a la alquimia con Cillier, sacerdote de San Malo. Más tarde estudió con el florentino Francesco Prelate y se convirtió en verdadero brujo, desgraciadamente conocido sobre todo por sus crímenes. Gilles de Rais o Gilles de Retz fue muy pronto apodado Barba Azul, ya que se supo que era dado a la sodomía, al satanismo y a la baja brujería. No se sabe dónde pudo procurarse tantos niños que violaba y mataba para utilizarlos en sus ceremonias de magia negra. Pero en todo caso no se sabrán jamás exactamente los móviles, ni lo que pasó verdaderamente con ese personaje de la élite que no tenía nada que envidiar a nadie. En otro orden de ideas, uno se pregunta también, por otra parte, ¿por qué fueron incriminados tantos sacerdotes en asuntos de brujería? Aunque gozaban precisamente de una situación privilegiada que nada debía turbar. Y es así como sorprende la lista tan larga de eclesiásticos mezclados en las historias juzgadas en la Capilla Ardiente. El abad Cortón, detenido por brujería, ofrecía al diablo niños bautizados con aceite de extrema unción y enseguida degollados. El abad de Bod, inculpado en varios asuntos de brujería bajo Luis XV. El abad Tularens pasó por la Capilla Ardiente por los mismos motivos. El abad Gabriel fue inculpado en el asunto de los brujos mientras era religioso de Piepus. El capuchino Gerard pasó por el tribunal siempre en la misma época, bajo la acusación de brujería. Se menciona aún los abades Guibord, Leprous, Lefranc, Lempier, detenido también por haber practicado encantamientos en misas negras. El abad Le Magnan, que sacrificaba a niños al diablo. El abad Mariette, el abad Lovier, el abad Repos, el abad Tomet, tantos otros que es imposible dar una lista. Todos participaban en misas sexuales, oficiaban ceremonias de baja brujería, sacrificaban niños o se entregaban a prácticas inconfesables. Es difícil creer que se trata de representantes de la religión y sin embargo, si se niega la veracidad de su culpa, se debe al mismo tiempo pretender que los otros, los no religiosos, fueron también inocentes, ya que finalmente se trata de archivos oficiales de Francia
que guardan todavía las listas de todos los inculpados que pasaron delante de los tribunales. Naturalmente no ha habido solo clérigos de la Iglesia Católica, como ya lo hemos visto, pero lo normal habría sido encontrar gente dada a la brujería en el mundo profano más que entre los representantes religiosos. Así, Sebaud, entre tantos otros brujos, fue detenido en esa época por haber hecho decir misas especiales por un sacerdote sobre el vientre de su amante. Se puede citar aún a la duquesa de Vibote, quien después de haberse hecho un aborto parece ser que se dio al diablo. Se trataba la mayoría de las veces de un brujo que aprovechaba la ocasión de hacerse pasar por tal, a fin de beneficiarse de los ofrecimientos de damas tan crédulos. Está también la duquesa de Lusignan, acusada de hacer impropiedades en el bosque, etc. Un caso muy conocido en la historia es el de aquella que fue nombrado la Montespan, nombre célebre también en las anales del ocultismo. Jugó un gran papel en la corte y muy ciertamente tanto en la política como en otros aspectos. La señorita de Rochechouart, nacida en Bourgogne en 1641, fue a París a la edad de 19 años como dama de honor de Madame y entró en la corte de Luis XIV casi al mismo tiempo que Mademoiselle de la Vallière, quien se convirtió rápidamente en la amante del rey Sol. Después de haber desposado al marqués de Montespan a la edad de 22 años, despreció a su marido y a pesar de no sentir ningún amor por el rey, guiada por su interés, decidió hacerse amar por éste. Sin embargo, el rey no le dirigía ni una sola mirada, tan feliz estaba en su unión con Mademoiselle de Vallière. La Montespan recurrió entonces a la magia, más bien a la brujería, para emplear el término exacto. Se hizo ayudar por el héroe y el gobernador de las páginas en el pequeño establo, para convencer al abad Gibbord de celebrar misas negras. Es preciso reconocer que la ceremonia hecha en Menil fue un éxito, pues el rey estaba a partir de este momento ligada a ello, y una nota término empleado en magia para significar el acto mágico de unir a dos personas. Sin embargo, hubo a continuación más de una complicación sentimental, y la Montespan dividía su vida entre las rupturas, las reconciliaciones y la magia, o más bien las misas negras. Por otra parte, fue después de una de esas ceremonias que los ecos llegaron hasta el rey, quien por más que estuviese al corriente de sus actos, sin embargo, protegió todavía a su amante, la cual prueba que estaba sin duda bien sujeto al efecto mágico. Pero a la muerte de la reina en 1683, la Montespan no tenía ya casi ningún poder de acción y fue Madame de Maintenon quien la reemplazó cerca del rey. Se notará que hasta aquí se ha confundido ocultismo con brujería, mas aún a menudo ni siquiera se trataba de brujería, sino de personas simplemente desequilibradas, como lo hemos visto ya. Evidentemente se pueden clasificar como ocultistas, con mayúscula, a todos aquellos que han venido en ayuda de esos desgraciados, sean curándolos o bien estudiando sus casos con fines científicos, pero siempre con un conocimiento de la cuestión. Pero de ninguna manera pueden ser considerados como ocultistas de sus brujos o asociados de la brujería, ya que se trataba muy a menudo de enfermos y de pobres ignorantes. Así, la demonopatía fue cosa corriente a veces, especialmente en los siglos XV y XVI. Esas crisis demonolatra era la visión o sensación del demonio. Se comprenderá rápidamente que la mayoría de esos casos que hemos citado, sea de médiums o de otros practicantes del espiritismo, sea de todos aquellos que tenían, como se decía, relaciones con el diablo, y finalmente, desde los prelados que creían en los demonios hasta las gentes simples que pensaban en la intervención del diablo, se trataba siempre de casos que requerían más bien de la psiquiatría. En verdad, en todos los tiempos hubiesen sido mucho mejor curar que condenar. La demonopatía existe en nuestros días y aunque ese estado nervioso tiene quizás menos eco en el sentido de brujería, nuestras clínicas y asilos están llenos de casos semejantes. Se trata de un estado neuropático del enfermo que va hasta las convulsiones.
La demonopatía sería más bien calificada en nuestros días bajo el término de histeria, aunque este mismo se encuentra pasado de moda, dado los progresos que se han hecho en el dominio de la psicología médica. En efecto, la demonopatía turbaba a menudo a las monjas de los conventos y se llamaba entonces a un exorcista, que era un sacerdote iniciado en las cuestiones ocultas, y las historias más o menos deformadas de esos fenómenos, con la misma operación de desencantamiento, han dado lugar a menudo a groseras vulgaridades. Vamos avanzando con el propósito y aunque realmente suena tan duro, el mismo maestro nos está dando explicaciones. Por un lado, la Santa Inquisición, el tipo de tribunal que utilizaba, el tipo de juzgamiento, y ahora el maestro plantea con claridad que todo esto que se llamaba brujería, demonopatía, etcétera, no es sino graves trastornos mentales y también producto de la ignorancia. Continuemos con nuestra lectura. Las etapas de la vida de Rasputín están llenas de esos casos de demonopatía. El célebre monje ruso se había especializado justamente en las cuestiones de desencantamiento y como su poder hipnótico no fue puesto jamás en duda, se comprende de inmediato que en nuestros días habría sido un muy buen médico e hipnotizador, de quien nadie habría encontrado nada que decir. Además de sus dones, es preciso decir que adquirió muchos conocimientos al entrar en un monasterio. En efecto, ese representante de la religión católica no debe ser juzgado demasiado rápido, ya que nosotros ignoramos quizás los motivos exactos de sus actos. Y por otro lado, ¿quién puede decir que conoce exactamente la historia de su vida? Se ha contado y siempre con un sentido parcial, lo cual hace que nosotros ciertamente ignoremos la verdadera personalidad de Rasputín, que estuvo mezclado sobre todo con la política, lo que tampoco es un secreto en nuestros días. Pero quizás por otro lado era un iniciado que tenía un papel a jugar en el mundo. No olvidemos que de su lejano Villorio siberiano llegó no solamente a ser recibido en el Palacio Imperial, sino aún a ser un íntimo del zar y su familia. Se han escrito muchas cosas sobre el gran monje ruso, casi siempre en el sentido de la crítica, pero algunos han pensado que podría ser no solamente un ocultista, sino un maestro, venido del Tíbet, para probar a las gentes y realizar cierta misión. Rasputín es sin duda una figura enigmática, ambivalente y profundamente simbólica, no cabe duda. Especialmente si lo miramos no solo desde la historia oficial, sino también desde la dimensión esotérica. Recordemos, el propio maestro está diciendo que quizás por otro lado era un iniciado, aunque lo pone con minúsculas. A Rasputín se le ha vinculado con una secta llamada los Clisti, lo cual es significativo si queremos comprender su figura más allá del escándalo y el sensacionalismo con el que parece que estuvo muy frecuentemente rodeado. Algunos aspectos esenciales vamos a profundizarlos para lograr comprender más profundamente este misterio llamado Rasputín. Rasputín y los Clisti. Los Clisti eran una secta místico-cristiana radical, nacida en Rusia en el siglo XVII. No tenían estructura jerárquica clerical y rechazaban la Iglesia Ortodoxa oficial. Su espiritualidad se basaba en una búsqueda directa del Espíritu Santo, sin mediación eclesiástica. El éxtasis místico, a menudo inducido por danzas frenéticas llamadas gozo del alma y cánticos repetitivos, flagelaciones corporales como forma de purificación, reuniones secretas nocturnas que algunos acusaban de prácticas sexuales estáticas o rituales de inversión, donde la caída precede a la iluminación, como en ciertos caminos gnósticos o tántricos desviados. A Rasputín se lo vinculó con esta secta, aunque nunca fue miembro oficial, según algunos historiadores. Lo que sí parece cierto es que conocía sus prácticas, o incluso fue iniciado brevemente. Lo importante aquí es que su espiritualidad no era la de un simple campesino supersticioso, sino que estaba marcada por una búsqueda intensa, directa y peligrosa de lo divino.
El maestro, al mencionarle, lo reconoce como alguien que tocó ciertos umbrales del poder espiritual, pero no necesariamente como un iniciado completo o consciente. Iniciado o poseído. La gran pregunta: ¿Rasputín fue un verdadero iniciado, un santo, un farsante, un brujo o un poseído? Lo interesante es que encarna muchas contradicciones. Oraba con intensidad y creía en el poder de Cristo, pero también caía en el alcohol y en prácticas sexuales con sus devotas. Curaba y a veces profetizaba con acierto, pero también despertaba odio y temor. Fue temido por la nobleza rusa, pero venerado por el pueblo simple. Fue asesinado de forma brutal y antes de morir predijo con claridad el fin del Imperio ruso y la caída de la dinastía Romanov si él era eliminado por nobles. Muchos místicos ven en su historia una forma de martirio profético, no por ser perfecto, sino porque su figura encarna el caos que precede al colapso de un mundo. Rasputín como hombre de poder. Más allá de los rumores, Rasputín poseía sin duda una presencia magnética y un extraño poder psíquico o hipnótico. Era capaz de calmar los ataques de hemofilia del zarevich Alexis, simplemente con su presencia o una carta. Esto asombró incluso a médicos escépticos. Era analfabeto de joven, pero desarrolló una sabiduría intuitiva que se acercaba a la gnosis popular, similar a los starets del monacato ruso, ancianos iluminados, maestros espirituales no institucionales. Su misticismo no era filosófico, sino carismático y visceral, ligado al cuerpo, al deseo, al éxtasis, pero también al sufrimiento. Aquí aparece la figura del sanador ambivalente que puede ser luz o sombra dependiendo de su propia purificación interior. Si leemos a Rasputín como símbolo, él podría representar el último intento del espíritu popular y profético de entrar en las estructuras del poder antes de su hundimiento. El poder oscuro de la gnosis sin disciplina, de la energía espiritual no transmutada, el umbral entre dos mundos, el viejo mundo zarista y el nuevo mundo soviético. Rasputín es como un puente maldito entre lo sagrado y lo político, entre la Rusia ancestral y la modernidad materialista. De alguna manera, la figura de Rasputín es como que si el maestro nos llevara a pensar que el verdadero maestro es aquel que ha disuelto su ego en la luz. Entonces, esta figura, también la de Gilles de Reis que nos hablan, representan el peligro de tener poder sin haber muerto al ego. Por eso provocan tanto interés, son espejos del alma en la lucha entre lo alto y lo bajo. René Guénon hace una advertencia que la magia operativa sin la vía contemplativa conduce al abismo. Estas figuras pueden enseñarnos lo que ocurre cuando el conocimiento se separa del ser, de ese ser con mayúscula. Podemos comprender ahora con mayor profundidad el hecho de habernos planteado el trabajo interior, el realizar, el darnos cuenta desde el primer propósito psicológico. Porque es cierto, ya lo hemos dicho, se alcanzan ciertos siddhis, aunque no nos lo propongamos, ciertos poderes, pero sin transformación interior y como les comenté, luego veremos que a todos esos poderes también hay que renunciar. Volvamos al propósito. De hecho, ya el mismo Tíbet ha sido siempre una cosa misteriosa y que infunde confianza. Sin embargo, ¿cuántos abusos no se han hecho de esa región? Ciertos colegios de los Rosacruces pretenden tener allí su sede. En efecto, hemos leído en alguna parte que el At Ekagata sería una escuela mística que tendría su santuario en el Sikkim. Mientras que nosotros, habiendo estado en esa región y bien introducidos en todos los centros esotéricos, no hemos visto nada semejante. Y claro, no se trata ni siquiera de un movimiento budista al cual se habrían mezclado elementos occidentales, sino simplemente de una de esas numerosas asociaciones ficticias que no existen más que teóricamente, porque poseen un papel con encabezamiento y algunos prospectos para atraer la imaginación fértil hacia una pretendida organización muy lejana. El Tíbet, lo hemos visto largamente en el propósito cuarto,
En particular, es un país que posee ciertamente santuarios, un ambiente místico especial, un saber esotérico incomparable, etc. Pero tampoco se deberían exagerar las posibilidades de todos los tibetanos, entre los cuales son numerosos los pobres gentes de la masa. Las leyendas más fantásticas planean sobre esa región, como por ejemplo sobre Bodh-Yul, lugar célebre por la extraña leyenda sobre sus grutas misteriosas que se hallan separadas de las aglomeraciones y de las cuales se cuenta que son animales fabulosos quienes guardan su entrada. Bodh-Yul significa tierra de las nieves y su punto importante está en Narabanchi. Pero evidentemente también el occidente tiene sus exageraciones, con sus múltiples demonios, malos espíritus, etc. Y cada país posee su mitología con historias muy fantásticas. Especialmente los latinos tienen centenas de nombres para personificar al diablo o Satán. Se decía, por ejemplo, que Berish era una manifestación demoníaca, pero que ayudaba a encontrar tesoros. Hay aún Belcebú, que es la forma del diablo cuando se manifiesta bajo el aspecto de una mosca. Zabulón, que estaría subordinado a Behemoth, o Leviatán, o Berrine, Asmodel, Aspid o aún Belela. Nosca, Zabulonas, esas denominaciones fueron inventadas por la Iglesia de Roma, que quiso combatir así al dios Bel de los egipcios, al Baal asirio, asimilado por otra parte a Bali por los hindúes. Bueno, este pasaje del propósito abre una ventana sumamente importante a la distinción entre el esoterismo real y los mitos proyectados sobre él, especialmente cuando se trata del Tíbet. Aún ahora, pese a que ya está en el poder de China, aún ahora se ha convertido en una de las regiones más fantasiosamente colonizadas por la imaginación esotérica occidental. Desglosemos y meditemos algunos aspectos fundamentales de esta parte del texto. El Tíbet como símbolo y como realidad. El maestro comienza reconociendo algo que sentimos muchos. El Tíbet inspira confianza y misterio. Es percibido como un lugar de sabiduría primordial, pero con lucidez señala que esa percepción ha sido explotada, especialmente por movimientos occidentales como ciertos grupos rosacruces que pretenden tener allí su sede. No existen más que teóricamente, poseen un papel de encabezamiento y algunos prospectos. Esto es una crítica directa a las organizaciones esotéricas ficticias que se adornan con un aura de misterio tibetano para seducir, y es también una advertencia. No porque algo diga venir del Himalaya quiere decir que es auténtico. Esto es especialmente importante hoy, donde el oriental, ancestral, tibetano, inca, amazónico, egipcio, etc., se utiliza muchas veces como decorado para ocultar la falta de verdadera transmisión. Ad Ekagata y las grutas de Bodul. El maestro menciona un nombre muy curioso, Ad Ekagata, el cual parece una construcción sin autenticidad directa. Sin embargo, contiene dos términos que evocan algo legítimo. Ekagata, del sánscrito ekagrata, que significa concentración mental en un solo punto, uno de los niveles avanzados de dhyana en el yoga. At, como raíz simbólica universal, ¿podría At resonar con otros símbolos tradicionales? Aquí algunas ideas. En el hebreo antiguo, Et, la primera y última letra del alfabeto hebreo usadas juntas, a veces interpretadas como la totalidad de logos, aparece en la frase Bereshit bara Elohim et ha-shamayim, y fue interpretado mística y cabalísticamente como el vehículo oculto del verbo. En egipcio, en el sistema jeroglífico At, puede ser también parte del nombre Atum, el dios solar primordial, o de Aten, el disco solar. Ambos nombres tienen que ver con el principio primero, lo no manifestado que da origen a todo. Y en griego, si se pronuncia como At, podría evocar a Atena, diosa de la sabiduría, nacida de la mente de Zeus, logo solar. En esta lectura sería un símbolo de la sabiduría que surge como fruto del fuego espiritual. Entonces podemos decir que At resuena arquetípicamente con ideas de lo verdadero y real, Sat.
el principio solar o creador, Atún, Aten, la sabiduría que brota de Logos, Atena, Et, la unidad de la mente, Kagrata. Y en este contexto el maestro nos alerta: cuidado con los nombres hermosos que ocultan vacíos o fraudes. El verdadero conocimiento no necesita adornos para brillar. Solo se transmite en silencio, por resonancia, entre almas preparadas. Hay un axioma precioso que el maestro cita: cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Pero lo que se afirma aquí es que esta escuela no existe en realidad, que no hay tal santuario en el Sikkim y que el verdadero saber tibetano no se exhibe en panfletos ni en discursos públicos. Luego aparece la leyenda de Budyul, Tierra de las Nieves, uno de los nombres tradicionales del Tíbet, y sus grutas custodiadas por animales fabulosos. El maestro no niega estos relatos, sino que nos dice: sí, hay un saber oculto, pero también hay muchos mitos que los recubren. Hay iniciaciones auténticas, pero no en cada esquina de Lhasa. De igual manera nos habla de otro aspecto que consideramos que es bastante importante. Por eso hagamos una comparación con los demonios del occidente. Aquí el texto da un giro interesante, nos recuerda que no solo Oriente está lleno de exageraciones. En Occidente también hemos creado montañas de leyendas sobre el mal y los poderes invisibles, especialmente en la demonología cristiana. Perish, Belcebú, Zabulón, Behemoth, Leviatán, Barrine, Asmodel, Aspid, Belela. Estas entidades se multiplican como proyecciones de inconsciente religioso occidental que ha personificado el mal hasta el delirio. Pero el maestro hace notar algo más profundo. Muchos de estos demonios fueron construcciones para combatir antiguas deidades sagradas. Belzebub fue una degeneración del dios Baal. Bel viene del dios Bel Marduk de Babilonia. Bali es una deidad hindú. En otras palabras, lo que en una tradición fue un dios solar, protector o mediador, en otra se convirtió en demonio. Esto es una inversión típica de los procesos de dominación religiosa, especialmente en la política de la Iglesia contra los antiguos cultos. La pregunta que nos surge es entonces: ¿dónde está el verdadero saber? Y realmente el verdadero saber nunca hace alarde de sí mismo. El maestro lo deja claro. Aunque el Tíbet tiene un saber esotérico incomparable, no todos los tibetanos son sabios, ni todo lo que dice llamarse tibetano es auténtico. Esto resuena con la tradición universal. El conocimiento secreto no se entrega al que lo busca por curiosidad, sino al que ha sido transformado en su corazón. Y respecto a esa inversión y la creación de los demonios, ya nos ha dicho con claridad: muchos de estos demonios fueron construcciones para combatir antiguas deidades sagradas. Hay algo en lo que sí nosotros debemos detenernos. Cuando el maestro habla de leyendas, de mitos, no está hablando en el sentido que hasta ahora lastimosamente la gente utiliza. Mito como que si fuera una mentira. Todo lo contrario, nosotros sabemos cómo la enseñanza iniciática nos ha llegado a través de mitos, empezando desde el propósito 1 con el mito de Osiris, Isis y Horus. Si nosotros nos fijamos bien, el maestre en esta parte del propósito ha elegido 3 temas: las grutas custodiadas por seres fabulosos, la Ekagrata como vía al centro y la inversión simbólica de lo sagrado. Nosotros podríamos decir que estos 3 temas forman juntos un triángulo profundamente iniciático: la entrada al misterio, la concentración que permite ingresar a ese misterio y el velo que lo protege o lo desvía. Abordarlos en este orden corresponde a una secuencia de descenso a lo profundo, unificación del alma y discernimiento entre lo verdadero y lo invertido. Hagámoslo. Las grutas custodiadas por seres fabulosos. Las grutas sagradas aparecen en muchas tradiciones
como símbolos del corazón profundo, del inconsciente luminoso y del útero cósmico que guarda la sabiduría primordial. Son el lugar del descenso, la sombra, el misterio, lo no revelado, y están custodiadas por dragones, leones, esfinges, genios o nagas, según la cultura. En el Tíbet, Bodh, Yul y Narabanchi se asocian con grutas ocultas donde habita el conocimiento más secreto. Estas grutas están separadas del mundo humano o a menudo protegidas por animales fabulosos, lo cual indica que no puede entrar cualquiera. Se necesita pureza, valor y un alma unificada. En el Islam y el sufismo hay relatos de cuevas protegidas por jinns o espíritus de fuego. También la sura de la cueva, Al-Kahf, habla de jóvenes que duermen por siglos en una gruta protegidos de la corrupción del mundo. Allí la gruta es refugio y matriz de renovación espiritual. En la India, las grutas del monte Kailasa, de Ellora o las del sur de la India son lugares de retiro para yogis. Las nagas, serpientes sabias, custodian los tesoros espirituales en el interior de la tierra. A menudo se dice que el conocimiento de los Vedas dormita en grutas que solo los puros pueden abrir. En la alquimia, la gruta es la vasija interior, el atanor donde el alma desciende para morir y renacer. Es también el lugar donde se encuentra la piedra filosofal, custodiada por dragones, símbolos de la energía sin transmutar. El guardián fabuloso representa la proyección de nuestras propias pasiones no dominadas. Quien vence al dragón no lo destruye, sino que lo transforma como aliado. Ekagrata, la unificación de la conciencia. Ekagrata significa literalmente estado de un solo punto. Es la cualidad de la mente que no se dispersa, que penetra como una flecha al centro del ser. En el yoga clásico, Patanjali es el estado mental que precede a dhyana, meditación profunda, y samadhi, absorción. Una mente Ekagra es como una llama sin viento, dice la Bhagavad Gita. Simbólicamente, Ekagrata no es solo concentración mental, sino unidad del alma. Es el recogimiento de los fragmentos del yo disperso por el deseo, el miedo, el recuerdo, la proyección, etc. Solo una conciencia unificada puede entrar en la gruta. El dragón no permite el paso a quien aún está dividido en su interior. En el cristianismo místico, Santa Teresa habla del recogimiento interior como condición para entrar en los castillos del alma. Esto es también Ekagrata. En el hesychasmo ortodoxo, la repetición del nombre, oración del corazón, tiene como meta unificar la mente en el centro. Lo mismo ocurre con los mantras en India o el Dir en el Islam. La inversión simbólica de lo sagrado. El maestro lo insinúa claramente. Muchas veces lo que fue símbolo de luz, divinidad y vida es convertido por religiones posteriores o por culturas enemigas en símbolos de maldad o demonio. Ya lo hemos visto, ejemplos clave: Bel, Belcebú, Baal, señor de las moscas, serpiente egipcia, sabiduría, renacimiento, por serpiente diabólica en el Génesis, diosas madres, brujas o súcubos en demonología medieval, lucero del alba, Venus, portador de luz, Lucifer, enemigo de Dios. Este proceso se llama inversión simbólica y no es accidental. ¿Por qué ocurre? Por conflicto entre religiones. La nueva demoniza a la antigua. Por pérdida del sentido iniciático, el símbolo queda sin contexto. Por protección esotérica, el símbolo se oculta bajo formas repulsivas para alejar a los indignos. Esta inversión tiene un sentido pedagógico. Discernir lo verdadero requiere haber visto tanto la luz como la sombra y no dejarse engañar por las formas. Bueno, nosotros podemos darnos cuenta, sobre todo en este último aspecto que acabamos de meditar, discernir sobre lo verdadero requiere haber visto tanto la luz como la sombra y no dejarse engañar por las formas. Y es precisamente lo que ha hecho el maestro en este propósito. Por un lado, ese ocultismo con mayúscula, con leyes que se basan en principios, la luz completa. Y por otro lado, todo lo demoníaco, lo histérico, lo terrible, lo malvado. De alguna manera es como que nos llevara a ver a esas sombras que cada uno de nosotros tiene.
esas sombras que en el propósito 1 y en adelante tuvimos que matar al dragón. Pero ahora es como que si la invitación fuera incorporarlo. Se requiere incorporarlo. Tenemos la suficiente, ¿cómo llamarle? El nivel de conciencia como para ya no temerle. Y por eso tal vez la gruta sagrada que lo menta como una leyenda y que está allí oculta tras un velo de leyendas y de terrores, sea ese acceso a quien aún no ha explicado su alma, Ekagrata. Y para llegar debe atravesar la apariencia de lo demoníaco, que es lo que nos ha presentado el maestre, y descubrir que lo temido es en realidad la puerta a lo divino invertido por ignorancia, por miedo. Por lo tanto, nosotros podríamos preguntarnos a propósito de qué todo este conocimiento y a propósito de ese viaje iniciático que atraviesa símbolos, nombres sagrados, religiones y culturas, todas esas travesuras demoníacas, la Santa Inquisición, muertes de los niños, qué sé yo, todo lo oscuro que hemos escuchado, no es para acumular conocimiento externo, sino para encontrar la llave que abre la cueva interior, nuestra cueva. Nos están diciendo que esa cueva es precisamente ese vaso hermético que somos nosotros mismos, la guarida del tesoro que somos nosotros mismos, donde el alma, el verbo y la luz se reconocen como uno. Y se incorpora ese dragón. Ya tenemos la suficiente conciencia. Por lo tanto, cada símbolo que hemos recibido, los nombres antiguos de Dios, los demonios redimidos, los números sagrados, las puertas cósmicas, los rituales ocultos, es como una sílaba del gran abracadabra que nos entregaron. Ese verbo que crea, sana, revela, como la tradición hindú, la tradición sufí, la tibetana. El nombre secreto, el mantra, no es una fórmula externa. Es la vibración exacta del alma cuando se alinea con su fuente. De alguna manera es como que si el maestro nos estuviera invitando que encontráramos esa cueva. Y cita esa leyenda del lejano Tíbet. Y allá, y en la India, es como hallar el Chintamani, encontrar la cueva. Chintamani, la piedra del deseo cumplido, o como penetrar en la guarida de Aladino. Recordamos a Aladino, el de la lámpara maravillosa, donde todo resplandece cuando se pronuncia con verdad el verbo interior. Por lo tanto, encontremos esa cueva. La Chintamani, también conocida como la piedra que cumple los deseos, aparece en varias tradiciones espirituales, especialmente en el budismo y el hinduismo. En el hinduismo se asocia con las deidades Vishnu y Ganesha. Representa una joya divina que concede deseos y simboliza la sabiduría espiritual. Se menciona en mantras como el Chintamani Chakra, utilizado para protección y meditación. En el budismo es llevada por Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión. También aparece sobre el Lunta, el caballo del viento, en banderas tibetanas. Se cree que recitar el Dharani de Chintamani otorga sabiduría, transforma el sufrimiento en iluminación y permite ver la comitiva sagrada de Amitabha en el momento de la muerte. En leyendas esotéricas se dice que cayó del cielo en un cofre junto con otras reliquias durante el reinado del rey tibetano Latotori Nyansen. Algunos relatos afirman que fue custodiada por seres iluminados en Shambhala, el mítico reino oculto en el Himalaya. Se ha vinculado con la piedra filosofal, el Santo Graal y hasta con meteoritos como la moldavita por su supuesto origen cósmico. Encontramos la Chintamani que está en Avalokiteshvara, el Señor de la Compasión. Ahí podemos ver esa piedrita azulita ahí en el centro de su pecho. Y bueno,
Esa frase de penetrar en la guarida de Aladino, donde todo resplandece cuando se pronuncia con verdad el verbo interior, no proviene directamente de los textos clásicos del Islam, pero sí evocan una interpretación esotérica y simbólica que ha sido explorada por corrientes místicas como el sufismo y por autores teosóficos también. Mas es importante que nosotros podamos hacer la relación, establecer la analogía y de qué nos están hablando. Por eso vamos a recordar lo que nos dice la alquimia respecto a esta guarida, a esta cueva. Alquimia, la guarida, la cueva es el atanor, el horno alquímico donde se transforma la materia bruta en oro espiritual. El verbo interior es el logos, la palabra creadora que activa la transmutación. La lámpara de Aladino sería la piedra filosofal, símbolo de iluminación y perfección. Visita el interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra oculta. Bueno, y nosotros ya sabemos que el atanor, el horno alquímico, es nuestro propio cuerpo. Por eso esa frase que les cuento así como un chismecito, cuando en 1992 inicié con mis amigos y con Víctor como el Virgilio de esa época, mi primera ronda de los propósitos psicológicos, hubo que estudiar textos de la Edad Media y realmente que fueron tan complicados. Imagínense, decía, visita interior terrae, rectificando in venis occultum lapide, vitrol. Bueno, yo los leía como está aquí. Visita el interior de la tierra y rectificando hallarás la piedra oculta. Y no entendíamos nada de nada. Realmente no entendíamos. Hasta que encontramos la alquimia de Titus Burja. Y fue Dios se hizo la luz. Y Dios se hace la luz en este momento cuando lo que nos está planteando el maestro es que efectivamente encontremos la Chintamani. Pero esa Chintamani está en nuestro interior. Y si sabemos que la tierra no es sino nuestro cuerpo, claro, la invitación de los alquimistas de la Edad Media era visitar el interior de la tierra, visitar el interior de nuestro cuerpo. Y rectificando, ¿qué es rectificar? Transmutar, morir al ego. Y entonces hallamos la piedra oculta. Así es que detrás de todo eso, lo que nos lleva el maestro es a encontrar el tesoro, el único tesoro. Por lo tanto, nosotros podríamos preguntar, bueno, ¿y cuál es el tesoro? ¿Cuál es ese único tesoro? ¿Cuál es ese tesoro que cuando nos transformamos en Aladino podemos decir que cumpla todos nuestros deseos? Y ya escuchamos, nuestros deseos son esos: alcanzar la sabiduría, la inmortalidad, la unión con el ser. Y podríamos decir entonces que el oro de nuestro propio ser, ese sol interior invisible para el mundo, pero brillante como 1000 estrellas, cuando el alma se ha desnudado de todo lo que no es su esencia, ese oro se encuentra cuando uno ha descendido lo suficiente y ha conservado la llama viva. Y realmente nosotros como que hemos descendido escuchando todas esas historias de esa tergiversación del ocultismo, que nos muestra nuestro propio dragón. Y como ya tenemos las llaves, las palabras, los signos, la palabra mágica, ahora vas a seguir caminando con reverencia hacia ese punto donde todo lo sabido se vuelve silencio y todo silencio se vuelve verbo. Así terminamos la meditación de esta parte del propósito psicológico número 20, pero nos vemos pronto porque falta muy poco.